Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Soy profesor investigador del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y el día de hoy les voy a platicar un poquito de transferencia de materia del curso de Operaciones Unitarias 2, en particular el tema transferencia de masa convectiva desde una esfera. Bien, en muchos equipos, como son reactores catalíticos, el catalizador es un catalizador esférico, ¿no? Entonces, los reactivos, pues digamos, o los productos están fluyendo alrededor del catalizador. Esta es una simplificación muy exagerada para que puedan ver las partículas, imaginárselo o tomar en cuenta cómo podrían ser las partículas de catalizador. En la realidad, pues es un poquito diferente, son más pequeñas y obviamente no podemos tener acceso a ver dentro del reactor, ¿no? Entonces, es muy importante que durante la reacción se lleve a cabo el transporte de materia hacia el interior de la partícula como hacia el exterior de los productos. Esto para tener el catalizador continuamente activo y pueda haber una buena conversión de los reactivos. También podría darse el caso en columnas de absorción empacadas, pues donde el empaque podría ser tipo esférico, ¿no? Entonces, en esta simplificación, bueno, pues nosotros vemos que si tuviéramos la esfera, se forma una especie de capa límite, ajá, alrededor de la esfera, y entraría una velocidad v infinito con una concentración sea infinita, así se le denomina después en transporte de materia. No quiere decir que sea un infinito, sino quiere decir que está muy alejado de la partícula de interés o de la superficie de interés. Este tipo de mecanismos de transporte sería transporte en superficies libres, ¿no? Porque estoy asumiendo que solamente estoy analizando la partícula, ¿no? Podría ser una tubería cilíndrica muy larga donde también se lleva a cabo el transporte de materia. Pues para entrar un poquito en las ecuaciones, recuerden que tenemos transporte de materia por convección, donde nuestra ecuación característica es esta Kc por C en S menos C en el infinito. Esta CANS sería la concentración en la superficie de la esfera, ajá, digamos en la superficie, ¿no? Y CA infinito sería la concentración muy lejos de la esfera. Entonces estoy asumiendo que hay un flujo de un fluido en esta dirección, digamos que rodea la partícula esférica y la transferencia de materia se da desde la superficie hasta el seno del fluido. Entonces, la concentración del compuesto A de interés se transfiere hacia afuera de la esfera, ¿no? Entonces, aquí hice una especie de corte. Entonces, recordemos entonces que tenía yo CA infinito y CA en la superficie. Pero yo lo puedo sustituir para tener otra versión como CA1 hasta CA2 y verlo un poquito más generalizado, ¿no? Entonces, este sería el transporte de materia por convección. Pero también tendría transporte de materia por difusión. Recordemos esta ecuación, que es el transporte de materia del compuesto A en otro fluido estacionario B. Es decir, A se estaría difundiendo hacia afuera de la esfera mediante esta ecuación, donde tenemos la presión total del sistema, la difusión de AB, la diferencia de longitudes, que sería de la pared hacia afuera, el radio, perdón, la constante de los gases, la temperatura y la media logarítmica de presiones, ¿no? Y asimismo la diferencia de presiones del punto en la superficie y el punto en el infinito muy lejos, digamos, de la partícula. Sería como tener CAS y tener CA en el infinito, ¿no? Ujú. Sería análogo a la ecuación de arriba, ¿no? Entonces tenemos estas dos ecuaciones, una es para transporte convectivo, que es por el movimiento del fluido, y la otra por transporte difusivo o transporte molecular, desde la esfera hacia la parte externa que sería el fluido, ¿no? Entonces, esta ecuación que tengo acá la puedo simplificar un poco, ujú, suponiendo que la presión media logarítmica es igual a la presión total. Ujú.
y que la diferencia de longitudes es el diámetro, o sea, dos veces el radio, ¿no? Sí. Y además que la concentración esta es la presión parcial entre RT. Pues puedo tener esta ecuación, ujú, que yo tengo aquí arriba, y sustituir aquí por la presión total, según lo que yo estoy definiendo en esta parte. Esta es la presión total de mi sistema, ¿no? En lugar de la presión media logarítmica. Y en lugar de la longitud, esta voy a poner la distancia de 1, ¿no? Ujú. De 1 sobre 2, ¿no? Bueno, sobre 2. Ujú. Que sería el radio de mi esfera. Y entonces esta RT la podría pasar dentro de mi presión parcial y tener sobre RT sobre RT. Ujú. ¿Sí? Y entonces puedo eliminar la presión parcial, esta que está acá, en el denominador con la que está en el numerador. ¿Sí se ve? ¿Sí? Esta PA1 menos PA2 podría ser la concentración de A en el punto 1 y la concentración de A en el punto 2. Ujú. Y entonces, pues ya se me simplificó la ecuación porque ya no tendría yo la presión. Acá me quedaría el 2 en la parte superior y abajo me quedaría el diámetro de la partícula, ¿no? Y se me eliminaría la presión también de acá. Entonces, se dan cuenta, ya se me simplificó a como está acá. Dos difusividad de A en B entre el diámetro por la diferencia de concentraciones. Entonces, esto sería para la parte difusiva, como les decía, y tengo la otra para la parte convectiva. Pues como les decía, tengo una para el transporte molecular y otra para el transporte convectivo. Entonces, igualo estas dos ecuaciones. Yo lo puedo igualar de esta forma. De este lado poner el transporte molecular y del otro lado poner el transporte convectivo. Ujú. Y entonces yo puedo despejar. Entonces me va a quedar KC de un lado, ujú, por, si está dividiendo, pasa multiplicando por D1, ujú, entre la difusividad de AB. Ujú. Y como las concentraciones, el gradiente de concentraciones es igual, pues puedo eliminar toda esta parte, ¿no? Menos KC. ¿Sí? Menos KC. Está aquí. Ujú. Esa no la puedo eliminar. Y entonces ya tengo que esta parte de acá es el número de Sherwood. Y entonces para una esfera, bajo las condiciones que estoy suponiendo, el número de Sherwood sería 2. Entonces, a partir de este resultado, los investigadores hicieron el ajuste para situaciones reales en función del número de Reynolds y del número de Smith para el sistema, ¿no? Entonces, para el caso de gases dan esta correlación y para el caso de líquidos dan esta otra correlación, ¿no? Dependiendo los dos del número de Reynolds, ¿no? Entonces, se dan cuenta, la discusión que hice fue para encontrar este factor de 2 y luego hacerle las correcciones para poder encontrar ya cuestiones reales, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, calcular o estimar las propiedades físicas del problema, como puede ser la difusividad, en el caso del Reynolds, la viscosidad y la densidad, en el número de Smith, la viscosidad, la densidad y la difusividad. Como decía, calcular el Reynolds, el número de Smith, luego calcular el número de Sherwood, despejar el valor de Kc y calcular el flujo. Vamos a aplicar este procedimiento para este ejemplo que tomé del libro de Jankopoulos. Entonces, recuerden que es un libro de
operaciones unitarias. Ujú. Pues tenemos, yo lo tomé de estos libros, que es Procesos de Transporte y Principios de Operaciones Unitarias o Procesos de Separación. Y entonces, ustedes pueden corroborar que está este ejemplo, ¿no? Entonces dice, calcula el coeficiente de transferencia Kc y el flujo específico de transferencia de materia desde una esfera de naftaleno de 25.4 milímetros, donde fluye aire a 45 grados centígrados y una atmósfera a una velocidad de 0.305, ¿no? Es decir, el aire fluye, la velocidad de infinito es esta. Ajá. El naftaleno, esferita, digamos, transfiere la materia desde la superficie hacia afuera y entonces se lleva a cabo el intercambio de materia. Nos dan la difusividad del naftaleno a la temperatura de 45 grados centígrados, que es 6.92 por 10 a la menos 6, y nos dan la presión de vapor del naftaleno a esta temperatura, ¿no? Y entonces vamos a calcular Kc y vamos a calcular el flux. Recuerden que les decía que hay que estimar primero el Reynolds, las propiedades, el número de Smith y luego el Sherlock, ¿no? Entonces, para calcular el número de Reynolds, pues necesito la viscosidad, que esta es la viscosidad del aire a 45 grados centígrados, y su densidad. Entonces, recordemos que me dan el diámetro. Entonces, el diámetro es 2.54. Ajá. Y entonces, para que esté en metros, lo voy a dividir entre 1000 y pasé 2.54 milímetros a metros, ¿no? Nuestra velocidad es de 0.305 metros sobre segundo. Y mi densidad me la dan que es 1.113, que sería la densidad del aire a, a esa temperatura. Y por último me dan la viscosidad, ¿no? Y entonces ya puedo calcular mi número de Reynolds. Entonces vamos a ver cuánto me da. Es 25.4 entre 1000 por 1.93 por 10 a la menos 5, que es mi viscosidad, por la velocidad, que es 0.305, por mi densidad, que es 1.113, ¿no? Y entonces me da 446, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sería mi valor para mi número de Reynolds, que podemos checar que es laminar. Pues para el número de Smith, recuerden, tendría yo que mi viscosidad, ujú, que es este de acá, por 10 a la menos 5, entre mi densidad, que es 1.113, entre la difusividad, que quedamos que es 6.92 por 10 a la menos 6. ¿Ok? 6.92 por 10 a la menos 6. Deben de checar ustedes en su casa que efectivamente este número es adimensional. Pues vamos a ver cuánto me da. Sería 1.93 exponencial a la menos 5 entre 6.92 exponencial a la menos 6 por 1.113, ¿no? Y me sale 2.505, ¿no? ¿Sí? Pues tengo mi número de Smith, mi número de Reynolds, como les decía, Reynolds, Smith, y queda calcular mi número de Sherwood. Y para calcular el número de Sherwood, tomo mi Reynolds a la 0.53 por el número de Smith a la 1/3. Entonces vamos a ver cuánto me sale. Sería 2 más 0.552 por mi Reynolds
Ujú. Elevado a la 0.53 por el número de Smith a la 1 tercio. ¿Ok? Y me sale 21.03. ¿Ok? Entonces, este sería el valor de mi número de Sherwood. Entonces ya tengo el número de Smith, el número de Sherwood y el número de Reynolds. Entonces ya nada más me queda despejar de mi ecuación que yo tenía acá. Esta de acá, perdón. A ver, ¿sí? Entonces, esto corresponde al número de Sherwood. Entonces, si la difusividad está multiplicando, perdón, dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Y si el diámetro está multiplicando, pasa dividiendo. Ujú. Pues así ya puedo despejar mi KC, mi coeficiente de transferencia de materia, y poder calcular el coeficiente de transferencia a partir del Sherwood, ¿no? Entonces tengo 21.03 ujú, por la difusividad de A en B, que es 6.92 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Entre mi diámetro, que es este de acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto me sale. Sería 6.92 por 10 a la menos 6 entre 25.4 entre 1000 para que esté bien, ¿sí? Y entonces me sale ya el valor de KC. Vamos a ver qué está mal. Ah, sí, por el número de Sherwood me faltó, ¿no? Que es 21.03. Sale 0.0057, ¿no? O bien 5.7 por 10 a la menos 3, ¿no? Y entonces ya tengo mi KC. Y para pasar, para poder usarla para mi coeficiente, perdón, para mi flux de materia, sería 5.7, sí, 5.7, vamos a ver, sí, 5.7 por 10 a la menos 3 entre RT, ¿no? Y así ya tengo mi KC en función de las atmósferas, ¿no? Que sería 8.205 por 10 a la menos 5 por mi temperatura en Kelvin, que es cuánto, 45 grados centígrados, ¿no? Pues aquí tendría que ser 273 más 45 grados centígrados, que es 318. ¿Sí? Y entonces así voy a poder sacar mi Kc prima para usarla en función de las atmósferas. Pues sería 5.7 por 10 a la menos 3 entre 8.205 exponencial a la menos 5 por 318. Ujú. Y mi Kc me sale 2.18, ¿no? Solo que ahora en las unidades, ¿sí? Que serían mol segundo atmósfera metro cuadrado.
Entonces ya para calcular mi flux de materia, ya tengo mi Kc, mi coeficiente de transferencia de materia sería 2,18. Recordemos que estaba en milímetros de mercurio, que sería la presión, digamos en el punto 1, que sería en la pared, y la presión muy lejos de la pared, pues sería cero, ¿no? La presión parcial, perdón. ¿Está bien? Pero no sería, sí, perdón, la presión muy lejos de la pared sería una atmósfera. Y la presión parcial del compuesto A sería cero, ¿no? Y la presión parcial en la pared viene siendo la de 0,55 milímetros de mercurio, que corresponde a 7,3 por 10 a la menos 4 metros. Entonces es 7,3 por 10 a la menos 4 menos cero. ¿Qué quiere decir que es menos cero? Que muy lejos de la esfera, pues no hay, la presión parcial es cero y no hay concentración de A. Y esta es la presión parcial en la superficie de la partícula. Entonces vamos a ver cuánto nos sale. Entonces es este valor por 7,3 exponencial a la menos 4. Entonces sale 0,00, etcétera, ¿no? Que vendría siendo 1,54, perdón, 1,59 por 10 a la menos 4. Ujú. Y este ya sería mi flux de materia, ¿no? Y entonces, pues ya quedaría terminado mi problema. Y bueno, nada más era lo mismo. Pues ya tengo mi Kc y mi flux. Entonces recuerden que lo que hice fue sacar el Reynolds, luego el Smith, el Sherwood y de ahí despejé Kc. Y por otro lado, bueno, aquí saqué el flux de materia conociendo la presión parcial del naftaleno en la superficie. Y muy lejos de la superficie, pues la presión parcial del naftaleno es cero. Y de ahí ya puedo sacar mi flux de materia. Faltaría hacer esto para, por ejemplo, en tuberías que pues, tienen simetría cilíndrica o dentro de catalizadores. Entonces, muy buenas noches, muchas gracias y llegamos hasta luego.